Listo. Entonces, el autorrefractómetro se utiliza para determinar el estado refractivo del ojo. En un principio, cuando salió el autorrefractómetro, la optometría lo vio con muy malos ojos porque lo primero que el optometrista pensó es que ya llegó alguien a quitarme el trabajo, ¿no? Ya van a poner a gente a presionar un botón y simplemente por computadora voy a obtener el estado refractivo del paciente. Y déjenme decirles que el autorrefractómetro es solo una herramienta más de trabajo, así como es su caja de pruebas, su queratómetro, su foroptor, su lámpara de hendidura, es solamente una herramienta más y así es como lo tienen que ver, no tienen que estar peleados con la tecnología. Entonces, mucha gente pues se quedó trabajando únicamente con el retinoscopio y decían, bueno, si trabajo con el retinoscopio, pues con eso es suficiente para determinar el estado refractivo del paciente. Y sí, así lo es, y el retinoscopio es el mejor método para obtener el estado refractivo del paciente, siempre y cuando la persona que tiene el retinoscopio tenga el conocimiento suficiente para analizar el estado refractivo del paciente. Y siempre uno de los problemas ha sido el determinar el estado refractivo del ojo. Entonces, desde niño me llamaba la atención conocer o saber cómo funcionan los sistemas computarizados. En mi tesis de licenciatura trabajé en la construcción de un aberrómetro ocular y ahorita les explico algunos detalles. La bibliografía que estoy utilizando para esta presentación es este libro. Este libro es el que uso en el diplomado de óptica biomédica. Es un libro bastante completo, está un poquito entre intermedio y avanzado el nivel. No es para principiantes, cualquier persona sin conocimientos básicos no le va a entender al libro. Me parece que una parte está disponible ahí en la red, entonces pueden consultarlo para que vean nada más el contenido del libro. Al principio aquí nos empiezan a hablar precisamente de cómo saber el estado refractivo, cómo poder determinar el estado refractivo del ojo, y lo primero con lo que empiezan pues es con la retinoscopía y haciendo un análisis precisamente de la retinoscopía. Luego se van a los sistemas computarizados, al autorrefractómetro. Nosotros en optometría le llamamos refractómetros a este instrumento para medir el estado refractivo del ojo. En realidad es un término mal empleado, porque en óptica un refractómetro me mide el índice de refracción de una sustancia. Entonces, cuando tú le hablas a alguien que es instrumentista y le dices que quieres utilizar un refractómetro, lo primero que están pensando es en medir el índice de refracción. Si hay una relación y sabemos que si varía el índice de refracción, varía la dirección en la que la luz se propaga. Pero en este caso, nosotros en optometría le llamamos autorrefractómetro a ese instrumento que nos ayuda a determinar el estado refractivo del ojo. Y aquí viene un índice de todo lo que hay acerca de los instrumentos para medir el estado refractivo del ojo. Entonces empezaron con la retinoscopía en este libro y terminan con la medición del frente de onda y la aberración del frente de onda. Voy a continuar. De lo que yo les voy a hablar aquí pues es de refractómetros objetivos, algunas características comunes en los autorrefractómetros, algunos principios ópticos, métodos de medida, precisión de la medición y limitaciones, y finalmente les traigo algunos ejemplos de autorrefractómetros y funciones que están haciendo actualmente. La configuración básica de todo autorrefractómetro pues, prácticamente es que tiene un camino de iluminación y un camino de observación. En este diagrama podemos observar un esquema del ojo. Tenemos un objeto que se proyecta en la retina. Luego, la luz que ingresa al ojo y llega a la retina se refleja de tal forma que llega a un sensor óptico. En el sensor lo que se hace es determinar la forma de la imagen que proviene de la retina. Si es una circunferencia, como este caso, entonces es un error refractivo esférico. Si esta circunferencia ya no es una circunferencia, cambia a una forma de una elipse, la orientación de la elipse me da el eje y me habla del astigmatismo. Este está a 0 grados, a 90 grados y así, 45, 155 grados, etc. Pero el principal problema de todos los autorrefractómetros es la acomodación del ojo. Nosotros sabemos que cuando tenemos un objeto cercano, inmediatamente el ojo acomoda. Entonces, lo que hacen los instrumentos por dentro es que nos muestran un paisaje donde el cerebro interpreta que tenemos un objeto lejano. Yo no sé si todos ustedes han tenido oportunidad de utilizar un autorrefractómetro o de observar el paisaje que está dentro del autorrefractómetro. La idea básicamente es esto, engañar al ojo. Otra cosa que tienen los instrumentos es que para
relajar la acomodación, hacen un emborronamiento de la imagen. Si ustedes ya les han hecho la prueba con el autorrefractómetro, seguramente han identificado esos detalles. Entonces, lo que se hace es que yo estoy suponiendo que están alejando la imagen porque es la única forma de poder relajar la acomodación. Entonces, la imagen es borrosa, el ojo se relaja. Si acercamos más la imagen, entonces incrementamos la acomodación. Los principios ópticos y métodos, pues hay varios. Está el método de mejor enfoque, el método de Scheiner, el método de flexión de rayo, el método del tamaño de la imagen, el método del filo de la navaja, el método de retinoscopía y el método de fotorrefracción. El principal elemento de todo autorrefractómetro es un optómetro. El optómetro más conocido es el que lleva por nombre el optómetro de Badal, que fue desarrollado hace más de 2 siglos, y esa tecnología se sigue utilizando en todos los instrumentos ópticos. En este caso, bueno, antes de continuar, quiero saber si sí me escuchan, porque como ya no los veo, ¿qué tal que estoy hablando? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, todo bien. Entonces, observemos este diagrama que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos un objeto que se encuentra en la posición donde dice M aquí, en el eje Z. El eje Z sería el eje óptico del sistema. Tenemos una lente que dice lente OPT, que es la lente del sistema de Badal. La luz que llega a la lente sale colimada. Esos son rayos colimados. Primero aquí tenemos el objeto y la luz que sale es divergente. Llega al sistema óptico y sale colimado. La única condición que existe para que los rayos sean colimados es colocar el objeto en el foco anterior. Por eso ustedes llevaron cursos de óptica geométrica, óptica fisiológica y óptica oftálmica, porque les tenía que quedar muy claro en qué condiciones yo puedo tener un sistema colimado. Porque el ojo, cuando el ojo es hemétrope, quiere decir que está observando un objeto en infinito, los rayos están colimados o son rayos paralelos al eje óptico. Es el caso cuando tengo un ojo hemétrope. Entonces, en este caso, la lente lo que hace simplemente es que los rayos salgan colimados, es decir, que no formen una imagen, simplemente que salgan colimados, y con estos rayos colimados entrarían al sistema óptico del ojo, y una vez que atraviesen los medios refringentes, se van a focalizar en un punto. ¿En dónde? No sabemos, depende de las características, la curvatura, el índice de refracción, longitud axial del globo ocular, etc. El chiste es de que la luz converge al pasar por el sistema óptico del ojo. Pregunta antes de avanzar. ¿Alguno de ustedes me podría decir aproximadamente cuántas dioptrías tiene el ojo? ¿Cuánta potencia dióptrica tiene el ojo? Aproximadamente 60, ¿no? Aproximadamente 60 dioptrías. Es un parámetro que se tienen que tener muy presente ustedes que se están formando como optometristas, porque hablar de un sistema óptico que tenga 60 dioptrías es hablar de un montón. Simplemente agarren su lente de su caja de pruebas, el más 20, y junten 3 lentes de más 20. Eso serían 60 dioptrías, ¿no? Entonces tiene mucha potencia dióptrica. La parte de la córnea le aporta aproximadamente unas 43, 44 dioptrías, depende del espesor, de los radios de curvatura, etcétera. Estamos pensando en un ojo que es hemétrope, ¿ok? Si todo está bien y el sistema forma una imagen ideal, lo correcto sería que los rayos que llegan formen su imagen en la retina. Y este sería un ojo hemétrope. Entonces, la luz, una vez que llega a la retina, se refleja de una manera difusa, no especular, es difusa, o sea, quiere decir que se refleja en todas las direcciones, pero una cantidad de rayos vuelve a regresar por el sistema y esta cantidad de rayos es la que pasa por la pupila. Luego aquí hay un divisor de haz, que es es un semiespejo, y esta luz se va en dirección de un sistema detector. Esta lente que tenemos aquí, que dice LOPH, es una lente oftalmoscópica, como la de su oftalmoscopio. Lo único que hace es observar la imagen que está en la retina, que la vamos a considerar un nuevo objeto. Ahora este es el objeto, y lo va a proyectar en un detector, en un sensor. Entonces, el optómetro lo que hace es modificas la posición donde se encuentra el objeto principal, que es este que se llama M. Si viaja a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la posición que tengas en Z, va a ser el error refractivo. Eso se ve mejor en la imagen que está del lado derecho.
Lo único que tenemos que hacer en este caso para este optómetro es medir la distancia de Z. Y eso nos va a dar el error refractivo. Si el objeto está en el foco anterior de esta lente, o sea, en esta posición aquí, los rayos llegan paralelos, que fue el primer caso que vimos, y se enfocan en la retina, ¿no? Entonces no hay que mover absolutamente nada. Decimos que el ojo es semétrope. Luego, en el caso de un ojo con miopía, simplemente hay que desplazar la posición del objeto. Vean aquí. Se desplaza de tal forma que la luz se proyecte en la retina y eso es lo que está detectando este sensor. Y entonces, una vez que conoces el desplazamiento, conoces el error refractivo. Hay una ecuación que se conoce como la ecuación de Newton, que prácticamente no utilizamos o no vemos mucho en optometría, pero esa ecuación de Newton es la que se resuelve para poder determinar el estado refractivo del ojo. Con esto únicamente estamos analizando la parte esférica. Vean ahora qué pasa cuando alejo el objeto. Cuando se aleja el objeto, entonces lo que está ocurriendo aquí es que estamos analizando un ojo con hipermetropía. La idea al final de cuentas es llevar la luz a la retina. Y eso es lo que va a detectar este sensor. Cuando tenga el mejor foco, ahí es donde se va a determinar el estado refractivo. Entonces, para analizar la calidad de la imagen se usan varios métodos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos métodos más utilizados en los instrumentos. El primer método utilizado fue el del mejor enfoque. Y esto quiere decir que si varías la posición de la imagen, cuando pase por el sistema óptico del ojo va a ocurrir esto, que va a haber un cierto emborronamiento y la idea es encontrar la mancha más pequeña y esa sería la del mejor enfoque. Luego, la tecnología japonesa ayudó a mejorar todo esto de la medición del estado refractivo del ojo y ellos desarrollaron un sistema que se conoce como el método de deflexión del rayo. Este sería el método más utilizado en todos los autorrefractómetros comerciales. En la mayoría de ellos utilizan este método. Entonces, aquí lo que hacen es que tienen un diodo, un diodo, emisor de luz, que pasa por una lente colimadora. O sea, nuevamente tenemos rayos paralelos, tenemos por aquí, este que dice M es una máscara, es el objeto, sale la luz colimada y se proyecta en dirección del ojo. Luego la luz se regresa, se refleja y vuelve a pasar de regreso, pero ahora lo que se hace es proyectar la luz en dirección de este disco que se conoce como el disco de Scheiner y pasan los rayos y entonces pasan a través de un prisma que está después del anillo. Los rayos cambian de dirección y eso es lo que le llaman el método de deflexión, este cambio de dirección. Esta lente ayuda a proyectar la luz en un sensor, en este sensor que está aquí, que se conoce como CCD. Es un dispositivo de carga acoplada y lo que hace es proyectar una circunferencia en el sensor. Y dependiendo de la configuración de esta pues ya no es una circunferencia, ya es un óvalo, es una elipse, nos va a dar el error refractivo cilíndrico. Pero para la componente esférica, lo que va a ocurrir es que la circunferencia va a cambiar de tamaño. Va a ser más grande o va a ser más pequeña y eso nos va a ayudar a determinar el error refractivo. Sí, me gustaría que le pusieran un poquito de atención a este detalle porque esto uno no tiene acceso al instrumento para poder observar esta imagen. Yo creo que lo correcto en los instrumentos es que nos muestren esta imagen, pero si te enseñan la imagen te están enseñando todo el método y pues ya no tendría mucho chiste comparar un autorrefractómetro. Este es otro sistema, igual lo mismo, es con una pequeña modificación y aquí a lo mejor queda un poquito más claro lo que está ocurriendo. Lo que se tiene es que en este caso se proyecta un anillo. Observen la diferencia en el caso anterior. En el caso anterior, en este, la luz se proyecta en la retina y cuando regresa, el anillo se forma debido a este anillo que está aquí. A ver si queda un poquito más clara esa idea. Y en el siguiente caso, lo que hacen es proyectar directamente el anillo en la retina. Si hay miopía, como en este caso, hay que desplazar el sistema. Este nuevamente es el sistema de Badal y lo que se hace es desplazarlo de modo que se consiga que la circunferencia sea lo más nítida posible. El hecho de desplazar el sistema hace que pueda yo determinar el error esférico. Si el anillo se deforma, es decir, se forma un óvalo, una elipse,
se puede determinar también el astigmatismo. La luz que utiliza el autorrefractómetro no se puede ver con nuestros propios ojos porque está en el espectro infrarrojo cercano. La longitud de onda que utilizan estos instrumentos anda del orden de 800 a 950 nanómetros. Eso depende de cada uno de los instrumentos. Entonces, la reflectancia para el infrarrojo cercano es mucho mayor que la luz visible, por lo que para el sensor hay mayor sensibilidad, porque hay varios detalles al momento de determinar la cantidad de luz que sale del instrumento, ¿no? Se debe de evitar el reflejo pupilar y la acomodación. Se busca el estado refractivo en el espectro visible. Observen que aquí lo que se está haciendo es utilizar luz infrarroja, o sea, una longitud de onda mayor que la del espectro visible. ¿Alguno de ustedes me podría decir o tiene idea el rango de longitudes de onda del espectro visible? O sea, lo que el ojo puede ver. ¿Cuál es el espectro electromagnético que el ojo puede ver? De 390 a 790 nanómetros. Más o menos. Vamos a dejarlo de 400 a 780 nanómetros, ¿no? Más o menos ese es el rango del espectro visible. Entonces, estas longitudes de onda que se utilizan son más grandes y por lo tanto el ojo no puede percibirlas. Entonces, no estimulan el reflejo pupilar y no estimulan la acomodación. Hay un error, el hecho de utilizar una longitud de onda más grande introduce un error del orden de, aquí me equivoqué, 0,50 a una dioptría. Y lo único que se hace es que el resultado final únicamente se reajusta dependiendo de la longitud de onda que se utilice. La luz reflejada proviene de la coroides y no de la retina como ocurriría en el caso del espectro visible. La luz reflejada es más difusa debido a las propiedades del tejido para absorber la luz. Entonces, esto quiere decir que no es luz especular. Dice, solo el 1% de la luz incidente se refleja y el resto se absorbe o no sale del sistema del instrumento. Aquí les puse un diagrama de un corte transversal del ojo y para que se den una idea de esto, ¿de qué quiere decir? Entonces, se ilumina la región de la retina y la luz se refleja en todas las direcciones y es evidente que no va a salir más que la luz que logre pasar por la pupila. ¿Ok? Dice, la luz infrarroja utilizada es de alta intensidad, de acuerdo a los límites estándares de exposición, para evitar que pudiera haber alguna lesión, ¿no? en la retina. Cada elemento óptico del ojo y del instrumento reflejan intensamente la luz. Entonces, cuando iluminamos el ojo, y ustedes lo han visto cuando hacen retinoscopía, cuando hacen oftalmoscopía, de repente el reflejo es muy intenso que no te deja observar el fondo de ojo o no te deja hacer a gusto la retinoscopía y tienes que cambiar ligeramente la angulación en la que estás observando. Sobre todo cuando colocas varias lentes, estás neutralizando la esfera, luego neutralizas el cilindro. A medida que pones más lentes, ves más reflejos que te estorban para determinar el estado refractivo del paciente. A esto se refiere. Entonces, si el infrarrojo es un poquito más reflectante, pues eso introduce errores. Por eso se tiene que meter en el autorrefractómetro un filtro polarizador para atenuar un poquito esa intensidad. Entonces, la pupila de iluminación y de observación del instrumento están desalineados para reducir esos reflejos espurios o ese ruido y evitar introducir errores. Las principales fuentes de error, bueno, son la longitud de onda. Ya dijimos que es una longitud de onda más grande. Eso introduce un error de 0,50 a una dioptría, pero se puede compensar si conoces cuánto es el error. Los reflejos en las diferentes estructuras del ojo y del instrumento, que es lo que les acabo de explicar. El método de análisis y determinación del estado refractivo. Cada instrumento utiliza su propio algoritmo para poder determinar cuál sería la componente esférica y cilíndrica, y eso también tiene un cierto margen de error. Pero definitivamente el mayor error en todos los autorrefractómetros es la acomodación propia del ojo. Otro de los errores que le seguiría sería el tamaño de la pupila. No es lo mismo utilizar el autorrefractómetro en condiciones de poca iluminación o de mucha iluminación. Y eso se refiere a lo de la iluminación ambiental. En el diplomado les he enseñado a los alumnos algunos experimentos de modificar el tamaño de la pupila para que vean cuánto error se introduce en el autorrefractómetro si no tenemos en cuenta la iluminación. Aquí tengo algunos comentarios sobre la
precisión en la medición y limitaciones. Del lado izquierdo son datos que yo he ido revisando a lo largo de mucho tiempo, y estos comentarios pues son bastante personales. No es que los haya tomado directamente de un libro, sino es lo que he ido leyendo a lo largo de mucho tiempo de estar estudiando las técnicas para medir el estado refractivo del ojo. Entonces, el autorrefractómetro se considera un sistema objetivo. Tiene mayor grado de objetividad que un retinoscopio, definitivamente. La precisión de los instrumentos anda del orden de 1/8 de dioptría, o sea, 0.125 dioptrías. Es bastante repetible, o sea, tú puedes tomar 10 veces la medición y vas a tener un resultado bastante repetible. Tiene falsos cuando hay acomodación, ¿no? Entonces, si tienes un niño, sabes que los niños se acomodan demasiado, va a ser más difícil que puedas determinar el estado refractivo del niño, incluso con el retinoscopio, ¿eh? Los niños son un poquito más complicados de trabajar, hay que hacer una estrategia para poder determinar bien el estado refractivo. También te puede dar falsos cuando los medios están opacos. ¿En qué casos pudieras haber opacidad? Pues con cataratas, por ejemplo. Entonces, lo que les decía de menor fiabilidad de niños, no se confíen, porque los niños son muy curiosos y tratan de ver qué hay adentro del instrumento, no están poniendo atención al punto de fijación que se les indicó, simplemente quieren ver qué detalles o qué sale del instrumento, ¿no? Tienen curiosidad, y es normal la curiosidad en los niños. Podemos decir que tiene de un 90 a un 95% de fiabilidad. El tiempo de medición es mucho menor a un segundo. Simplemente en fracciones de segundo se toma la imagen y listo, ya te da la información. Te tardas más en alinear al paciente, en darle las instrucciones, que en lo que se toma la medición. En algunos estudios que hicieron, encontraron que en el 80% de los pacientes analizados con un autorrefractómetro había un error máximo de 0.50 dioptrías. O sea, quiere decir que de toda la población que tú pudieras analizar con un autorrefractómetro, vamos a pensar que tuvieras 1000 pacientes en un año, ¿no? Podríamos decir que 800 de tus pacientes vas a tener muy buen resultado, y unos 200 no va a ser tan bueno el resultado. Eso es a lo que se refiere que el instrumento te arroje ese tipo de resultados. Eso viene en el libro, eso lo explican en el libro. Es el punto de partida para pruebas objetivas, tal como lo es el retinoscopio, ¿no? Actualmente ya tienen sensores para medir aberraciones ópticas. Esto es útil en procedimientos antes de una cirugía y después de una cirugía. Con un retinoscopio tú no puedes determinar las aberraciones ópticas del ojo, solo puedes determinar los errores esferocilíndricos, pero no puedes determinar y cuantificar la aberración de coma, la aberración de astigmatismo, la aberración de trifoil, pentafoil, cuadrafoil, astigmatismos terciarios, etc. La precisión ya con un sensor de frente de onda anda del orden de 0.01 dioptrías. Entonces, vean que hay una mayor precisión al utilizar un sensor de frente de onda que el autorrefractómetro convencional. Actualmente ya son multifunción, traen queratómetro, análisis de glándulas de meiomio, pueden analizar el BUT, retroiluminación, biomicroscopio, medición del iris visible y tamaño de pupila. Todo eso te ayuda para tener un mejor análisis de tu paciente, por ejemplo, cuando vas a adaptar un lente de contacto, ¿no? Entonces, el retinoscopio lo pongo entre comillas que es objetivo porque depende mucho de la experiencia del examinador. Hay gente que muy rápidamente te puede sacar una retinoscopía, que te gusta 30 segundos, un minuto, ya tiene los dos ojos examinados, y como ustedes que van empezando seguramente se van a tardar en la clínica 10 minutos, 20 minutos, quizá media hora en determinar el estado refractivo del paciente. Entonces tiene mucho grado de subjetividad porque depende del expertise, ¿no? del examinador. Un solo examinador pudiera tener errores del orden de 0.25 dioptrías, aunque sea muy experto, puede tener un error de 0.25 dioptrías. La distancia de trabajo, si no se tiene cuidado con la distancia de trabajo, puede introducir un error de 0.25 dioptrías, más o menos, ¿no? Entonces, si sumas el error de la experiencia y el error de la distancia de trabajo, tienes un error de 0.50 dioptrías. O sea, cometes más errores con el retinoscopio que con el autorrefractómetro. El ángulo de iluminación y de observación puede introducir errores al determinar el estado refractivo del ojo. A mayor ángulo, mayor error. Aquí no tengo un diagrama de esto, pero sí quiero que les quede un poquito claro que a medida que ustedes van cambiando la angulación en la que están determinando el estado refractivo, van a incrementar el error. Y eso se debe a las aberraciones ópticas del ojo.
El tiempo estimado pudiera ser, por muy bueno que fueras, unos 10 segundos a unos 5 minutos por ojo, más o menos en promedio, ¿no? Entonces el retinoscopio no es perfecto, se tiene muy buena precisión, mejor que con el autorrefractómetro si eres experto en hacer retinoscopía. Más o menos podemos hablar de un orden de un 95 a un 98% de fiabilidad, ¿no? Igual lo mismo es el punto de partida para hacer pruebas subjetivas y se conoce como el mejor método para determinar el estado refractivo. Además de que tú directamente puedes ver la transparencia de los medios. Las limitaciones son las que ya les había dicho antes, no se puede determinar las aberraciones ópticas, aberración esférica, coma, trifoil, cuadrafoil, etc. Estas aberraciones son de interés en cirugía refractiva. Aquí les tengo algunos instrumentos para que si no los conocen, bueno, los conozcan. El diámetro mínimo de la pupila es de 2.2 milímetros y esto es porque la imagen, o más bien el objeto que se proyecta en la retina y forma la imagen de la circunferencia que les enseñaba hace un rato, es muy pequeña y para poder analizarla necesitamos por lo menos un diámetro pupilar de 2.2 milímetros. Algunos traen algún sistema de autoenfoque, de alineamiento. Aquí les da algunas otras características del sistema. Como funciones adicionales encontré este autorrefractómetro que a mí me gustó mucho esta función que tiene, porque este autorrefractómetro me permite observar la imagen que se refleja en la retina, o la imagen que estamos observando de la retina. Si el anillo se ve completo, quiere decir que es una muy buena toma. Si no se ve completo, entonces nos está dando indicación de que es una mala toma que no es válida, pero sí me gustaría que aquí alguien me ayudara a leer lo que dice de este lado. Alguien que participe y me ayude a leer. Yo, profe. Dice, cuenta con una función especial que al presionar la función IRI, Infrared Imagen, la cual al hacer un disparo el equipo mostrará una imagen de un círculo, el cual al salir completo indica que la refracción salió de manera correcta. Por el contrario, si la imagen sale borrosa, a la mitad o diferente, nos indicará que la refracción no es adecuada. Es decir, si el paciente tuvo un parpadeo, se movió o si hay presunción de una patología como un desprendimiento de retina, cataratas o cualquier otra patología, la imagen IRI se visualizará de manera borrosa o imperfecta. Nota: el autorrefractómetro no detecta patologías fuera de la refracción. La función IRI es solo informativa y puede ser usada a conveniencia del profesional y de acuerdo a su criterio para diagnosticar enfermedades visuales. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Porque no veo quién participó. Esther. Ok, Esther. Miren, aquí en este caso me gusta mucho este instrumento porque sí me está enseñando la imagen que se está analizando. Y como dice aquí, pues claramente puede ser un indicador de que pudiera haber una alteración. ¿Ok? Y entonces hay que tener más cuidados. Es el único instrumento, es el único autorrefractómetro que yo he visto que te puede dar esa información. Los demás no te lo dan. Otras funciones adicionales, pues básicamente lo básico es que te dé la refracción, ¿no? Algunos te pueden dar la queratometría, puedes analizar únicamente la queratometría o únicamente la refracción. Te puede dar el modo simultáneo, tanto la refracción como la queratometría. Puedes también hacer medición de la queratometría periférica. Esto es muy útil en adaptación de lentes de contacto. Puedes seleccionar el modo de lente intraocular. Lo que pasa que al colocar la lente intraocular es más complicado analizar la imagen. Hay que modificar la longitud de onda del sistema o la cantidad de iluminación para poder analizar mejor la imagen. Tiene un modo de retroiluminación. Algunos, no todos lo tienen, y esto sirve para ver opacidades en el cristalino. Es muy útil. Y te da una medición del diámetro. Aquí debería de decir diámetro, eso lo saqué de la página. Debería decir diámetro corneal y del diámetro también de la pupila. El diámetro de la pupila, como ustedes saben, lo utilizan para la zona óptica de los lentes de contacto, ¿no? Los más recientes tienen un sensor de frente de onda. En el caso que ustedes están viendo aquí arriba, ya es un sensor que muestrea el frente de onda. Ya no es una sola imagen, ya son muchísimas imágenes aquí. Cada puntito correspondería a una cierta región dentro del sistema óptico del ojo. Si el ojo es
emétrope, si no tiene ningún error refractivo, lo ideal sería que todas las manchitas que se observan en el sensor estuvieran equidistantes, no hubiera ninguna alteración. Cuando hay aberraciones ópticas, las manchitas se deforman. Y eso se puede medir utilizando un algoritmo para determinar las pendientes o las derivadas de las posiciones de los puntos, y de ahí se obtiene la forma del frente de onda, y eso te da información del estado refractivo del ojo. Este instrumento surgió por la necesidad de medir los cambios ópticos debido a cirugía refractiva, porque en muchos casos los pacientes veían razonablemente bien, pero había algo que no les quedaba, no estaban a gusto, porque había cierta información o cuando veían, sobre todo en la noche, manifestaban que las luces de los autos se veían más intensas de lo que antes las veían cuando utilizaban anteojos. Y eso se debe a que se incrementan las aberraciones de alto orden. O sea, se compensan las aberraciones de bajo orden, que son los errores esferocilíndricos, pero las aberraciones de alto orden resaltan, y en muchos casos se incrementan debido al cambio de curvatura de la córnea. Y entonces eso, el paciente empezaron a manifestar problemas y tuvieron la necesidad de construir un instrumento más sofisticado. Estos instrumentos se utilizaban para telescopios, para analizar la calidad óptica de los telescopios y para observar imágenes a través de la atmósfera. Y sobre todo lo utilizaba la industria militar, tuvieran una mejor visión si se pudieran compensar las aberraciones del ojo. Para eso salió este sistema de medir el sensor o medir el frente de onda. Estos son datos que da un autorrefractómetro comercial, este ya lo venden, te da este mapa, que es uno de los mapas de Cernic, y te da otros valores, además del error esférico y cilíndrico. Te da lo que se conoce como el RMS, te da información del pico valle de este mapa. Eso se utiliza sobre todo en la parte de cirugía, pero ya empiezan a aparecer los autorrefractómetros con este tipo de sensores y de maneras de medir el estado refractivo del ojo. Aquí tenemos otro, este es de la compañía Hobbits. Este trae un sensor de Jack Harman. Esta es una generación anterior, la 7000, luego salió la 8000 y luego la 9000, ¿no? Este autorrefractómetro está muy interesante porque tiene para hacer pruebas subjetivas dentro del instrumento. Nuevamente reaparece el optómetro de Badal. Aquí está el optómetro. Con esta lente podemos modificar la posición de la lente y se modifica la corrección esferocilíndrica. Y con este sistema de lentes cilíndricas, al girarlas, modificas la potencia de la lente cilíndrica. Y entonces hay una cartilla que rota, que va cambiando el tamaño del optotipo el optotipo directamente. Y entonces el paciente está aquí recargado y estás cambiando la graduación y puedes hacer un test subjetivo. Ese se me hizo muy, muy novedoso. Es el único que he visto con esa idea, y eso ya se me hace algo avanzado. Los rangos que maneja este equipo son de menos 30 a más 25 dioptrías para una distancia de vértice de 12 milímetros. En el caso del test para hacer la prueba subjetiva, bueno, aquí vienen todos los parámetros. Para modificar la esfera desde menos 22 hasta más 20 dioptrías en pasos de 0.25 dioptrías. Esto se hace con el simple hecho de mover de posición esta lente. Para el cilindro, hasta 10 dioptrías. Y aquí me da todas las características que tiene este instrumento. Además, me da el mapa de Cernic para determinar las aberraciones tanto de bajo orden como de alto orden y cómo estas pueden afectar la calidad de la imagen que percibe el paciente. Todos estos datos son de utilidad en cirugía refractiva, pero también es interesante que en optometría pues empiece a tener conocimiento de que esto existe y para qué se utiliza. De este lado, en esta imagen podemos observar cómo se modifica los optotipos que se tienen, cuál es la agudeza visual que se está midiendo del paciente. Tiene un test de sensibilidad al contraste y también tiene la C-del-Andol. Puedes hacer la prueba tanto de manera lejana y cercana, y esto también dice en la página que ayuda a enseñar al paciente que tiene problemas, por ejemplo, cuando son presbitas, que tienen problemas de visión cercana. Aquí se pueden modificar los pasos de la esfera y del cilindro
seleccionando precisamente la componente que quieres modificar en pasos de 0 a 25, ¿no? Ya se modifican con estos botones. Otras funciones que tiene este instrumento es que la iluminación te sirve como biomicroscopio porque tiene una magnificación cercana a 20 y entonces puedes ver las estructuras del ojo. Tiene el modo de retroiluminación. Bueno, la versión más reciente no sé si la tenga, pero las anteriores sí la tenía y puedes ver ahí algunas opacidades, ¿no?, en los medios. Tiene modo de iluminación azul cobalto que te ayuda a ver lo del boot o a medir el boot. Entonces, con el joystick seleccionas el inicio de la medición y cuando se rompe la película lagrimal, lo vuelves a seleccionar y ya tienes el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Con la misma longitud de onda del infrarrojo puedes observar las glándulas de meibomio. Entonces, es un auxiliar diagnóstico el instrumento. Más reciente, o otro instrumento, este también es un autorrefractómetro que tiene topógrafo. Entonces, es autorrefractómetro, es topógrafo, es meibógrafo, es lagrimoscopio, tiene un sistema de simulación de fluoresceína y te da aberraciones del sistema corneal nada más. Entonces, cada vez se le están agregando más elementos para que estos instrumentos sean multifunción. La finalidad, pues, es que sean herramientas que te sirvan en tu práctica clínica, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí tenía mi presentación. No sé si tengan alguna duda. Profe, ¿usted recomendaría entonces tener un autorrefractómetro con todas esas funciones a tener cada instrumento por individual? O sea, que tengamos el topógrafo y todos los otros instrumentos que mencionó. Yo creo que sí, porque es más práctico para el paciente. Imagina que tengas que hacer más pruebas, pues el paciente pudiera ser cansado, ¿no? Entonces, en este instrumento tienes más herramientas más prácticas en los últimos que les enseñé, ¿no? Sí, Okay. o sea, yo sí lo recomendaría. ¿Dudas, inquietudes? Yo sí tengo una inquietud. Bueno, mi nombre es Aarón. Hola. Mi inquietud es, por ejemplo, contar con este tipo de instrumentos. ¿No podría ser también una llamativa que gente empírica ejerza la optometría sin alguna relación, por ejemplo, con la retinoscopía, ¿no? Sí, ese ha sido el principal tema de debate, ¿no? Precisamente de que la gente empírica tenga acceso a un tipo de dispositivos, porque las compañías que los venden no se fijan quién se los compra, ellos lo que quieren únicamente es vender el equipo, ¿no? En optometría sí he visto algún instrumento o aditamento acerca de lo que me comentó, de un celular que mediante la cámara ya mide un estado refractivo de un paciente. Entonces, a la larga, yo considero que sí es como contraproducente, porque entiendo que muchos de estos aditamentos deben de ser mínimo consultados por un optometrista o un licenciado en optometría, ¿no? Sí. Pero la mayoría de ellos sí los veo como ejercidos por personal no capacitado y sí lo veo como un poco difícil. Es más, hasta considero que mismos licenciados en optometría, por no querer ejercer todo el trabajo laboral, enseñan a su personal a ocupar este tipo de instrumentos. Entonces, a la larga sí va a ser un problema, porque al final de cuentas este tipo de personas que ya están familiarizadas con este tipo de instrumentos y saben cómo tratar a un paciente y cómo diagnosticarlo y etcétera, etcétera, van a hacer un ciclo vicioso en el que van a jalar más gente y va a ser, bueno, o sea, entiendo que sí, nosotros podríamos ganarles, por así decirlo, pues teniendo una preparación mucho mejor, ¿no? Y avanzando sobre todo en diferentes ramos de la optometría, muchas especialidades, ¿no? Claro. Pero sí, esa era como una preocupación más que no una preocupación, sino una inquietud. Sí, no, fíjate que muchos optometristas tienen esa inquietud y estamos en ese dilema, ¿no? Claro, sí, bueno, podríamos abrir un debate con ese tema. Sí, no, y hay que hacerlo. O sea, lo tenemos que hacer.
Tenemos que hacerlo, pero para eso se requieren foros, congresos, eventos. Se requiere que la gente que está liderando la optometría en México, pues realmente trabaje en lo que tiene que hacer, ¿no? Por supuesto. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes, curiosidad? Es que les traigo, profesora. Sí, adelante. Quiero hacer una práctica virtual con ellos ahorita, entonces Adelante, tengo un poquito profe. de tiempo para arreglar unas cosas. Perfecto. Quiero que vean algunos detalles. Tengo aquí un autorrefractómetro, entonces quiero que vean unos detalles, ¿no? Que aprovechemos Muy bien. la ocasión. Pero antes de eso, si no tiene, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún comentario, inquietud? Pues, Yo, doctor, buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, nos estuvo dando parámetros de los autorrefractómetros, de los que se utilizan en clínica. Pero los otros, los portátiles, los autorrefractómetros portátiles, ¿tienen el mismo rango de...? No. ¿No? No. El simple hecho de que sean portátiles tiene varios problemas. Como consecuencia, la alineación no es la más correcta, ¿no? Además, los rangos de medición son mucho menores, casi a la mitad, prácticamente a la mitad del rango de medición. Igual lo mismo es una herramienta nada más de apoyo, ¿no? O sea, definitivamente que si yo tuviera el dinero me compro uno. ¿Por qué no? Gracias. Gracias. De hecho, me voy a comprar uno, pero luego les presumo ese instrumento. Sí, gracias. pues a mí me interesa acercarles esto, chicos, porque no deben de estar peleados con la tecnología, porque ustedes están siendo parte de esa evolución tecnológica que ahora, por esta condición de la pandemia, bueno, de la contingencia, pues nos ha obligado nosotros como profesores a esto de las TICs. Nos daban cursos y nos invitaban y nosotros decíamos, nunca lo vamos a hacer, nunca va a llegar a nuestras manos, nunca nos va a pasar. Y miren ahora en la condición en la que estamos, tratando de aprender para apoyarlos a ustedes. Entonces, pues yo creo que este sería el mejor ejemplo de no pelearnos ni satanizar a la tecnología, porque aunado a ello son herramientas, como lo dice el profe, que son para su práctica clínica, que en todo momento van a afianzar su resultado, porque si tú vas al médico, el médico no nada más te dice, saque la lengua, enséñame la lengua, tiene amigdalitis, ahí está, ¿no? Pero él te dice, bueno, yo quiero saber qué hay más allá, necesitamos hacer, por qué está esa amigdalitis, y te mandan a hacer ciertos médicos un exudado, entonces necesitas estudios adicionales que te ayuden o que te aporten mucha información. Ustedes son las próximas generaciones, que a bien tiene el profe Irán de comentar. La telemedicina ahorita está empezando a surgir. Ya, bueno, está como generando, estaba como en un embudito porque solo poquitos salían y ahorita está en el boom, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser seres tecnológicos, no les debe de dar miedo el autorrefractómetro. Los números y todo eso a lo mejor sí dan miedo, pero a lo mejor eso ni nos toca a nosotros, porque el que lo arregla, pues es un ingeniero biomédico, ¿no? Es el que se mete la mano, pero a lo mejor tú lo que debes de tener como optometrista es conocer esos errores que les platicaba el profe, ¿no? En el niño, ¿qué errores voy a encontrar? En el adulto, y a veces el paciente cree que lo hace mejor un equipo, un autorrefractómetro, que sabemos que no es así, porque el conocimiento es lo que te da, ¿no? Entonces, sí, no tengan miedo a pensar, en creer, en su momento tener las dos herramientas, tanto su retinoscopio como su autorrefractómetro, como muchas más herramientas, como el equipo que les acaba de presentar el profe, donde hay una infinidad de herramientas, bueno, no son herramientas, datos que te va a dar el sistema o el equipo, que te va a ayudar a dar un diagnóstico fenomenal, que como bien dice el profe, ¿no? A lo mejor el que está usando el autorrefractómetro, pues es un puchabotones,
que a veces también nosotros cuando nos vamos al Hospital N, porque yo quiero ir a hacer campimetrías, topografías, a veces nos volvemos puchabotones, pero no tenemos como el concepto de entender o aterrizar toda la información que había. Si tienen dudas, revísenlas, pregunten. El profe Irán, la verdad, tiene mucha disposición y aportación a todo este tipo de tecnologías. Y pues no tenerle miedo, porque en la clínica tenemos 2 autorrefractómetros, entonces hay que revisar qué encuentro yo y qué tiene el autorrefractómetro, ¿no? Y insisto, por ahí puede salir una tesis a futuro, ¿no? Quien ya puede ir pensando sobre esa tesis, a quien le guste ahí la óptica, pues hay material y hay trabajo. Entonces, regresamos 6:35, chicos. Vayan por el café o por algo y para que continuemos. Gracias. Sí. ¿Qué dice? Dice esfera 3.50, Steph 0.25, distancia del vértice de 1.2. 1.12, perdón. Bueno, 12. Dice R es igual a 7.79 y S sobre N 2012. Bueno, ese último dato ya no importa. Entonces, bueno. lo que me estás diciendo aquí es que la refracción es de 3.50, de menos 3.50 dioptrías, cuando ponemos el instrumento en pasos de 0.25 con una distancia al vértice de 12. Este ojo esquemático es de otro autorrefractómetro, no le pertenece a este equipo. El radio de curvatura de este ojo esquemático es de 7.7 milímetros. Entonces lo vamos a poner, perdón, 7.79. Lo vamos a poner en el autorrefractómetro para ver si nos da el mismo resultado. Yo antes ya lo he hecho y sí me ha dado. Nada más hay que verificar que estén en la distancia al vértice de 12 milímetros y que el paso sea de 0.25. ¿no? Lo voy a colocar. Ajá. Y ahí ya se alcanza a ver. ¿no? Ahora lo que voy a hacer es modificar aquí la posición y la altura del instrumento. Aquí, déjenme quitar el seguro porque todavía tiene el seguro puesto. Y vamos a ver si nos da el mismo resultado. ¿no? Está en modo de topografía, lo voy a poner en modo de refracción. Aquí está en modo de refracción. Le voy a decir que me dé queratometría, también de pupila, refracción y queratometría. Casi no se alcanza a ver este detalle. A ver. Ahí está. Me gusta más así. ¿Vale? Entonces aquí tengo el modo, aquí arriba el modo de topografía, el modo de refracción, el de lágrima y el de glándulas de meibomio. Ahorita solamente vamos a analizar únicamente la refracción y está desenfocado el sistema. Entonces voy a alejar y acercar el instrumento y vean cómo se empiezan a aclarar los anillos que se ven ahí, ¿no? Me dice que hay que centrarlo. Estas flechitas me indican que hay que moverlo atrás y adelante, pero como está en modo automático, ya lo empezó a calcular, ¿no? Yo todavía no lo quería calcular. Nada más le estaba enseñando. Déjenme moverle aquí el automático. Voy a ir a configuración. Me dice distancia al vértice 12, pasos 5, 0.25, está bien. Que no sea automático, que sea manual. Me voy a salir. Y le voy a decir que borre, ¿no? Entonces, ahorita lo que me interesa es que vean la alineación. Entonces, me alejo, se ve borroso. Esos anillos que ustedes están observando son los que se reflejan en la superficie anterior del ojo esquemático. No es la información que viene de la retina. Es el reflejo especular. Este sí es especular. Entonces, aquí esas flechitas me dicen que ya me pasé, que me regrese. Entonces, de alguna manera, este sistema está enfocando la luz en la retina. Y esas son las indicaciones. Con esa flecha me dice, aléjate, ahí está. Cuando está en verde, es la posición correcta. Ahí me dice, hazlo un poquito más para adelante. Y además hay que centrarlo. Ahí está. Hazlo hacia adelante, lo hago más para adelante, ahí está, ya me pasé. Entonces, es muy sensible. Muy sensible. Hay que tener
hay que saber cómo manipular el instrumento. No es nada más agarrar y apretar el botón, ¿no? Ahí ya está, pero no está bien centrado, pero ya me está marcando en verde que ya puedo tomar la medida. Vamos a darle un clic. Entonces, me da el error refractivo de menos 3.50. ¿Coincide con lo que habíamos visto? Creo que sí. Sí, ¿verdad? La queratometría me dice que es 7.82. ¿Y cuánto era el valor nominal o el valor que viene en 789, creo, dijo. 79? Ah, sí. ¿Ok? Entonces, hay un pequeño error muy chiquitito. Ajá. Fíjense que en la queratometría salió por ahí un pequeño error muy chiquito, pero es un valor bastante aceptable porque cuando ustedes adaptan un lente de contacto, ese error de curvatura es suficiente. Además, el lente que ustedes adaptan, el de prueba, el primero que ponen, siempre le tienen que andar haciendo reajustes a los parámetros, ¿no? Entonces, este está bastante bien que lo dé de esa forma. La refracción esférica, pues sí es una lente esférica o es un sistema óptico esférico. Tomó tres disparos y con eso se analizó. Vamos a ver. Voy a simular que voy a analizar el otro ojo. Luego lo regreso. Ahí está. Entonces el equipo piensa que ya estoy con el ojo izquierdo. Lo de izquierdo y derecho se ve aquí arriba. Ahí se ve, ¿no? Aquí arriba dice izquierdo. Y acá de este lado dice derecho. Entonces ahorita está en el izquierdo. Y la opción de lente intraocular la voy a quitar. Lo borré. Lo puse en automático. Bueno, hay que lo tome automáticamente. Y me dice que me vaya al otro ojo. Porque quiere que ponga la memoria USB, ¿no? Entonces me da la esfera, me da la queratometría, y por aquí hay un pequeño error en la queratometría. En ojo derecho y ojo izquierdo, o sea, era el mismo ojo esquemático, nada más cambié la posición del instrumento para que pensara que analicé los dos ojos. Profesor, ¿por qué tiene que dar 3 clics? ¿Por qué no en el...? Yo le doy la opción, yo solamente lo selecciono una vez y en los parámetros tú puedes modificar cuántas veces quieres que lo mida. Aquí en la configuración, voy a ir aquí nuevamente. Es que como estaba enfocado lo volví a tomar, ya no. Aquí yo le puedo decir si sea solo disparo 2, 3, 4, hasta 10. Y esto lo hace para comparar todas las mediciones que hace y sacarte un promedio. El promedio te daría la mejor refracción. Si no hay ningún problema, todas van a coincidir. En este caso, como el ojo es estático, no hay ningún problema. Yo les aseguro que si los pongo a ustedes a hacerle retinoscopía a un ojo donde no les digo qué graduación tiene, van a tener errores. Ese experimento ya lo he hecho varias veces. No le van a dar exactamente a la medición, se les va a pasar por un 25, por un 50, dependiendo de qué tan buenos son para hacer retinoscopía. Sin embargo, el instrumento todo el tiempo dio el mismo resultado. Por eso este es un instrumento objetivo. Solamente hay que saber qué parámetros hay que pedirle. Voy a salirme. Entonces, ¿sí queda claro por qué fueron 3 disparos? O más sí, o menos. Gracias. Entonces, eso se puede modificar, ¿ok? Entonces le voy a decir aquí que lo borre. Vean, otra vez me volvió a dar el valor de 7.82 para la queratometría, ¿no? Sí, profe. Vamos a ver otra vez. Ok, nuevamente me dio 7.82. Ajá. Para el derecho, para el izquierdo igual 7.82 en la queratometría. Entonces, el hecho de que siempre me dé el mismo resultado me habla de precisión, no de exactitud. Es un equipo muy preciso. Para la parte esférica es exacto porque siempre me da el mismo resultado. Entonces, si yo sé que el valor correcto es 3.50 y el instrumento me da 3.50, entonces es exacto.
Si el valor que me da se acerca al valor exacto, pero siempre me da muchas veces un valor muy cercano al exacto, entonces es preciso. No confundan la definición de precisión y exactitud, porque muchas veces lo refieren como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Entonces, cuando yo tengo un número que conozco, en este caso el 350, y siempre me da 350, quiere decir que el instrumento es exacto. ¿Ok? Si me da un valor muy cercano al valor exacto, entonces es preciso. O sea, si se repite muchas veces la medición y siempre me da el mismo número, tiene mucha precisión. Si de repente cambian los valores, vamos a pensar que me diera en uno 782, en otro 780, en otro 783. Entonces, es preciso, pero con menos precisión. Pero si me da de repente 7, en otro me da 8, ya no es preciso. ¿Ok? Porque ya se sale mucho del rango aceptable. Me voy a ir a medida, nada más por curiosidad. Esto no estaba dentro de lo que pensaba enseñarles. Nada más quiero ver cuánto modifica el radio aquí, ¿no? Otra vez lo volví a hacer porque está automático. Déjenme quitarlo aquí. Voy a borrar. Me voy a ir a topografía. Vamos a ver qué nos da en radio de curvatura. Y luego lo volví a tomar automático, ¿no? Entonces aquí me está dando con la topografía 7.83. Entonces vean que la alineación es muy crítica. Ahora voy a cambiar para que piense que es el derecho. Ya se cambió el derecho. Le voy a quitar el automático. A ver, aquí manual, para que yo le diga dónde es el mejor enfoque y el mejor centramiento. Aquí. A mí me parece que hay. Ahora me dio 7.81. Entonces, el enfoque que yo le voy dando al instrumento también influye en la medición o el resultado final. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profesor, ¿en qué rango de precios está? ¿Dudas, inquietudes? No, profesor. Bueno. La clase de topografía es en otro momento. Déjenme ver si tengo aquí a la mano con el que viene el equipo. Además, estos errores en el radio de curvatura puede ser porque la esfera que estoy utilizando está sucia, ¿no? Tiene polvo y el polvo pues también introduce un poquito de error en la medición. O sea, en el ojo, la lágrima, la calidad de la lágrima va a influir en la medición, ¿eh? Por eso es importante que analicen las estructuras del ojo antes de poder determinar bien alguna de las mediciones. Entonces aquí les voy a enseñar, a ver si lo alcanzan a ver. No, déjenme buscar una lámpara porque necesito. Okay. Sí tenemos tiempo, ¿no? Unos 10 minutos. Sí, profe. A ver si lo alcanzan a ver. Mande, maestra. ¿Me decía algo? No, que sí tenemos tiempo. Se ve poco. Ahí se ve menos 4.75. Ajá, dice menos 4.75 y el radio de curvatura. 8 cerrado, creo. 8 cerrado, exactamente. La distancia que dice contact. ¿Sí lo ven? Sí. O sea, eso quiere decir que la distancia al vértice es 0. Y eso es porque es para el topógrafo. Entonces, voy a poner este. Este es con el que viene el equipo. Vamos a ver. Vamos a ver qué gestos le hace a ese, ¿no? Lo voy a poner de modo manual o en automático. Vamos a la refracción, ¿no? Es lo que queremos. Dice que me aleje un poquito más. Ahí está. Me pasé tantito. Vean que en la queratometría me la dio exacta, pero hay un pequeño error
en la esfera, ¿por qué? ¿Alguien se dio cuenta del error? Se movió el refractómetro, ¿no? No. En los parámetros, ¿qué parámetro tenía que haber cambiado? La ¿No? distancia del vértice. Entonces Ajá. el vértice, ¿qué valor tenía que ser aquí? A ver, ahí se Cero. ve. 0. 0. Yo lo estoy analizando con una distancia al vértice de 12. Por eso el valor que me da es de 5.25, porque esa es la Rx en el armazón. Yo quiero la Rx en el vértice. O sea, compensando la distancia de vértice. ¿Ok? O la vergencia de la luz. Entonces yo lo que tenía que haber hecho era irme a la configuración para poder verificar. Me lo volví a medir porque lo dejé ahí. Déjenme. Dice PPS error porque también mide el tamaño de la pupila. Y ahorita, como no detecta una pupila real, pues queremos cambiarle a 0, ¿no? Vamos a ponerlo, entonces ya está aquí abajo, dice BD0. Aquí abajo dice. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces me pide, aquí con esa flecha me está diciendo que ya cambié de ojo porque ya midió el derecho. Voy a cambiarlo al... Según ya le engañé, ya le dije que estoy izquierdo. Pide que ¿sí? Está en automático. Es la queratometría. Exacto. ¿Qué cambió aquí? Entonces la esfera me dio 5. Y igual, aquí me dio 5 otra vez. Hay un error de 0.25, ¿no? Porque si era 4.75 lo que decía la etiqueta, ¿no? Sí, decía 4.75, profe. Y el radio de curvatura decía 8 cerrado. Sí. Aquí me está el radio y la conversión a dioptrías. Entonces, en la queratometría el resultado salió exacto, pero en el error esférico hay un error de 0.25. Y yo creo que porque ya se chivió con ustedes, porque otras veces que yo mido, voy a irme a medida y le voy a poner manual. Volví a medir porque otra vez estoy en automático. Quiero que sea manual. Y voy a ver si yo mismo puedo alinearlo lo mejor posible. Ahí me dice que... Ahí. Voy a volverlo a medir ahora. Lo voy a hacer un poquito más adelante. O sea, voy a introducir cierto emborronamiento. Aquí, ¿no? A ver qué hace. Me dio el mismo resultado y me voy a alejar. Ahora lo voy a hacer borroso hacia atrás, ¿no? Me dio el mismo resultado. Voy a irme al otro ojo. Ajá, me regreso y ya para él es el derecho. Nuevamente aquí donde está borroso. Cambió la medición del radio, ¿ya vieron? A ver si se fijan. Que pero la queratometría ya no coincide. ¿Por qué razón saben? Lo acabo de explicar en la presentación. Uy, ahí hay un error enorme. El simple hecho de hacerlo borroso hacia adelante. En la parte esférica no hay prácticamente error en la medición, aunque se conserva ese cambio de 0.25, pero en el radio de curvatura sí fue muy grande, ¿no? Pasó de 8 a 8.71, eso es demasiado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la alineación y el centramiento es muy importante. Todo está calculado para tomarse en una sola posición. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces cuando utilicen un equipo de estas características, asegúrense de estar enfocando bien las miras para que tengan el mejor resultado posible. ¿Vale? Sí. Listo. ¿Dudas? Ninguna, profe.
No, profe. Déjenme cerrar esto. Pues muchas gracias, profe. No contábamos con la genial práctica que en estos momentos yo creo que tanto los chicos como nosotros como profes, aquello que nos presenten y nos ayuden, pues está formidable. Y bueno, en el caso de los alumnos, pues a veces hacemos uso del autorrefractómetro en la clínica, pero no todos los maestros decimos, vénganse, vamos a checarlo, ¿no? Y a veces llega el alumno, yo te lo platico porque tuve oportunidad de previo a ser profesora en Iztacala, trabajar en algunas ópticas comerciales, no egresen, quieran cursar el diplomado de óptica biomédica, pues este es un pequeñito, aportación de lo que te da el diplomado. El diplomado Sí. es muy interesante y está muy bueno y yo soy de la primera generación egresada. Aprendí mucho la óptica, que no les dé miedo porque los profes que la platican o no nos las hacen retomarla, lo hacen de una manera tan fácil que dices, ¿por qué no estuvo esto en primero, segundo y tercer semestre, no? Pero está muy, muy fácil. Entonces, pues si no hay ninguna otra duda, pregunta, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y disculpen, hoy sí nos excedimos un poquito. Gracias, profesora, que No se tenga buena preocupe. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Buena clase, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesora.